Pues ahora sí, muy buenas noches. Voy a preparar la sesión. Antes me gustaría que me comentaran en el chat eh, quiénes son, desde dónde se conectan y a qué carrera van y si ya han presentado antes el examen, un poco para irlos conociendo y poder tener una visualización de las características de quienes nos acompañan esta noche. Así es que bueno. Los leo de esta manera, pues igual estamos más cercanos. También si gustan y se sienten cómodos, pueden poner su cámara como Andrei lo acaba de hacer. Él es también parte del equipo Quark. Él de hecho nos va a acompañar en la segunda sección de la plática. Si no, bueno, no hay ningún problema. Les reitero las reglas, porfa, mientras estemos exponiendo la información y los consejos, tengan silenciado su micrófono. Vamos a dar espacios de participación. Seguramente hay dudas, hay algunos comentarios que van a ir apareciendo. Vamos a tener espacio para generar ese diálogo. Y aquí la cuestión pues es entendernos mejor. ¿Sale? Para cuando tengamos esa etapa de interacción, les voy a pedir por favor que me levanten la mano, está entre las reacciones. Así de esta manera puedo yo ceder de una forma más ordenada el micrófono y por supuesto que esto va a ayudar a poder atender mejor sus inquietudes, ¿sale? Ya vi que nos están empezando a escribir, es un grupo bastante diverso. Pues bueno, creo que nos da bastante gusto que nos miren desde Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México, vaya, nos sentimos artistas, ¿no? Que lanzarnos para ser youtubers después de esto, ¿no, querido André? O bueno, vamos a comenzar. ¿Sí? No importa, compartimos para probar, porque hay donde ves, aquí dice cuántos trae de cada uno. Bien, ya No importa, primero vamos a probar la presentación. Confírmenme por favor si la pueden ver. Ahí con una manita arriba. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, la reunión de hoy se llama ¿Qué onda con el examen de admisión de la UNAM? Y bueno, creo que el título es obvio. La idea de esta charla pues es darles un panorama de lo que es el examen, así como darles algunos consejos y tips para que puedan tener pues un resultado favorecedor, de acuerdo con lo que es su esfuerzo, su preparación. Y bueno, a modo de presentación de la charla, sabemos que el examen de la UNAM pues es una dura prueba en nuestra vida. Se los digo porque también pasamos por eso en su momento. En mi caso, yo lo hice hace ya 11 años, en el 2010. Y pues bueno, tengo muy presente todo lo que implica hacer el examen, desde enfrentarse a materias que no hemos visto en el bachillerato, que dejamos de estudiar, hasta, bueno, organizar nuestra vida para poder tener una preparación lo suficientemente sólida, ¿sale? Sin embargo, como ustedes sabrán, el examen pues también es un desafío, no solamente desde la parte académica por la extensión de los contenidos que se les presentan, sino también por la demanda, ¿sale? Y un poco aquí para encuadrar el proceso en el que están ustedes participando o van a participar, pues les comparto aquí una cifra, ¿sale? En el caso de la universidad, que es lo que nos atañe, y estos son, digamos, datos frescos, estamos hablando que en el concurso de mayo, que fue en el 2021, ya recordarán que se fusionaron las dos convocatorias, conllevó a que hubieron 261,000 aspirantes, bueno, casi 261,200, y solamente quedaron 24,000. O sea, los estamos viendo que el examen de la universidad
representa más o menos una tendencia del 92% de rechazados. O sea que aproximadamente el 8% de los que intentan hacer el examen quedan. Tristemente no es una cuestión que solamente se dio este año, sino que es un proceso constante. ¿Sale? Entonces, esto implica que nosotros tengamos que tener muy en cuenta qué onda con el examen, cómo me tengo que preparar en su momento, resolver todas mis dudas, y algo que también es fundamental es la convicción. Y esa convicción parte de un deseo real de estudiar la carrera a la que yo aspiro. Desde ahí tenemos que empezar. Entonces, en vista de que esto pues, es un desafío pues, bastante amplio, los objetivos de la charla que mi compañero y yo nos proponemos es que ustedes tengan información precisa y veraz de lo que es el examen de la universidad, cómo está conformado. En eso nos vamos a enfocar. La razón, y se los digo porque, bueno, también llevo ya bastantes años preparando a chicos para la universidad, es que al no tener una idea clara de cómo está estructurado el examen, cuáles son las materias que se me preguntan y a qué área corresponde la carrera a la que aspiro, implica una mala preparación y entonces tenemos ahí un factor en contra para lograr llegar a la UNAM, ¿sale? Entonces desde ahí vamos a empezar. Lo segundo tiene que ver con algunos consejos que les va a permitir conocer esto a fondo, que les vaya a llevar a estructurar mejor lo que es su esquema de estudios, tener una conciencia de los pros y de los contras, de los recursos que tienen a la mano y por supuesto una organización. ¿Sale? Ahorita vamos a leer en el chat. Me parece que tengo gente que está estudiando aún el bachillerato. Ese es otro rubro que también hay que resolver. Hay algunos que están trabajando, otros que están 100% enfocados a esto. Entonces, ahí mucho tiene que ver la situación, el contexto de vida en el que estamos para poder cumplir este objetivo. En este caso, como algunos de ustedes me lo hicieron saber cuando tuvimos el primer acercamiento para la charla, pues están teniendo las ganas de prepararse desde ahorita, lo cual eso a mí me da mucho gusto porque habla de un compromiso, pero también hay que tener sus bemoles. En el sentido de que al haber un tiempo más o menos largo entre, digamos, esta fecha y la del examen, implica que si no tenemos un, digamos, esquema de estudio adecuado, para noviembre y diciembre van a estar hartos y aunque tomen el mejor de los cursos, posean la mejor de la guía y cuenten con una actitud, ya no va a ser lo mismo. Entonces, eso también va a implicar un factor en contra para sus metas. Así es que el tiempo es muy importante. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda de lo que nos proponemos en la charla de hoy, de lo que hoy vamos a ver? No. ¿No? No. Ok. Se vale tomar notas, se vale grabarnos, se vale ocupar cualquier cosa que recupere la información que les pueda servir. ¿Vale? O se vale simplemente escuchar. Ahora sí que ya es cuestión de cómo ustedes se sientan más cómodos. También tráiganse su cafecito, sus galletas. Sabemos que es viernes a las 8 de la noche y el cuerpo lo sabe. Entonces traten de estar en una situación cómoda pues para disfrutar esta plática. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar con lo primero, que es el examen de la UNAM. Que algunos dirán, ay, esto es muy básico, profe, ¿por qué se queda un tiempo ahí? ¿Por qué no empieza con algo más llamativo? Tenemos que empezar por los fundamentos. Y si no tenemos una claridad de esto, difícilmente vamos a poder eh, organizarnos y sabernos preparar mejor, ¿no? Tenemos que conocer bien al enemigo. Así que bueno, el examen de la universidad, como sucede con el del Politécnico, con el UAM, con el Exani y con otras pruebas de admisión a nivel licenciatura, es una evaluación de opción múltiple,
en el que aquí hay que tener algo muy claro. En el caso de la UNAM, la intención a través de estos reactivos es medir una serie de conocimientos básicos que el aspirante obtuvo a nivel bachillerato para ser aceptado en dicha institución. Eso es pertinente mencionarlo porque va a distinguir al examen de la UNAM de otras pruebas y procesos de selección. Por ejemplo, si ustedes investigan en universidades como la del Bienestar de Benito Juárez, que es bastante nueva, esta universidad que se centra en carreras de ciencias de la salud, por ejemplo, medicina, no les hacen examen de admisión, entran por sorteo, que eso es algo muy similar a lo que también hace la UACN, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En contraste, instituciones como la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es de donde yo egresé, yo soy historiador, plantea un examen de conocimientos específicos. ¿A qué me refiero? A que en el plan de contenido, en vez de preguntarte química, física, matemáticas, historia, español, están más centrados a conocimientos específicos de esa institución que se dedica a ciencias sociales y humanidades. Entonces ahí te preguntarán de arqueología, de historia y lingüística, y pues bueno, ese proceso lo hace un tanto diferente al de la UNAM. Hay otras escuelas como el Poli y la UAM que también se plantan en hacer una examinación de los conocimientos que uno adquirió en el bachillerato, pero ellos se cargan un poco más dependiendo del área de estudio y también, digamos, de la filosofía de la institución. Por ejemplo, en el caso del Poli, la carga de contenidos está más orientada hacia lo que son ciencias experimentales y físico-matemáticas. Salvo en el caso de área 3, que para ellos es ciencias sociales, que más bien es administrativas, te preguntan de economía, de administración, y creo que ya. Economía, administración, me falta una que ahorita regresa. Pero es muy distinto, por ejemplo, a lo que la UNAM entiende por ciencias sociales, en donde ahí sí te ponen historia, geografía, para citar un caso. En la situación del Poli, por ejemplo, no hay humanidades. Lo único que tienes de humanidades es español, que es el manejo y comprensión de nuestro idioma. En el caso de la UNAM, te encuentras con literatura y con filosofía en el caso de que vayas a área de humanidades. Si esto lo confrontamos con el de la UAM, es también muy particular. El de la UAM va más orientado al área de conocimientos al que tú aspiras. Es decir, que si tú vas por una carrera de físico-matemáticas, el examen se va a centrar en esas áreas. Y creo que lo único de humanidades es comprensión lectora. Si por lo si te vas, por ejemplo, a lo que es el área de ciencias sociales y humanidades, ahí ya te incluyen lo que es filosofía y formación cívica y política. Necesitamos conocer los matices de cada uno de estos exámenes, y esto lo digo si planean inscribirse a otros procesos de selección para saber pues qué voy a estudiar. En este sentido, el examen de la UNAM, o bueno, el concurso de selección de la UNAM, me parece un tanto amigable, en el sentido de que se basan en un bachillerato de corte general. No es tan específico como otros procesos de selección. Y si no me creen, pues vean cómo está estructurado el examen. Como quizá algunos de ustedes ya saben, la evaluación consta de 120 reactivos. Básicamente lo que se te preguntan es matemáticas, física, español, literatura, biología, química, geografía, y aquí hay un cambio. Si te vas al área de humanidades y artes, te integran filosofía, pero te reducen el número de reactivos de matemáticas, y en ese caso específico no te incluyen lo que es cálculo diferencial e integral, que es un área de esa disciplina que sí está presente en lo que es ciencias físico-matemáticas, ciencias biológicas de la salud y ciencias sociales. ¿Sale? También aquí hay que tomar muy en cuenta la distribución, que es en donde a menudo la gente también empieza a tener ciertos problemas. Si bien se parte de un temario básico, la distribución de los reactivos es diferente. Aquí les voy a compartir el primer consejo para poder enfrentar esta prueba, y es conocerse. Conocer qué se les facilite más,
¿Qué se les dificulta más? Eso, vincularlo con técnicas de estudio adecuadas, pero también compensar estratégicamente. La clave para poder pasar el examen a la universidad es saber razonar y ser estratégicos. Salvo las carreras de alta demanda en donde tristemente ahí les piden que sean pues prácticamente perfectos. Medicina pide en promedio 115, en este año pidieron 111, pero el margen de error va a ir dependiendo también de cómo está distribuido el examen y también de cómo se sientan fuertes. O sea que tampoco no es necesario ser enciclopedias andantes, que también por ahí ese es un, digamos, error muy común que he visto entre los aspirantes. Necesitamos pensar, necesitamos sacar partido de nuestras habilidades y también de cómo está planteado el examen. O sea, voy a poner en mi caso, que yo decidí estudiar una segunda carrera en la UNAM, que es pedagogía, y como ustedes, pues también presenté un examen de admisión. Yo en ese entonces estaba estudiando el tercer semestre de mi carrera de historia, de hecho, hubo un momento en que la llevé en paralelo, y llevaba muchos años de no llevar matemáticas, que además fue una materia con la que tuve muchos problemas en el bachillerato. Consideré mi tiempo, que fue, me parece, un mes para prepararme. O sea que yo lo que hice, digamos, en términos eh, objetivos no fue lo más adecuado, porque además en esa época yo estaba becado. No podía reprobar materias. Así es que dije, bueno, investigué cuánto pedían pedagogía, hice una mala investigación, porque pensé que pedían 95, y ese fue mi objetivo. Entonces yo sabía que matemáticas me iba a ir mal. Yo estaba encuadrado aquí en lo que es el área 4 de humanidades y artes. Yo sabía que mate me iba a ir mal, aunque la situación en área 4 respecto a las mates es bastante sencilla. También no tenía las bases efectivas para física y siempre había tenido problemas con química. Por el tiempo que tenía, no podía profundizar en estas materias. Pero lo que yo le aposté en ese entonces fue salir bien en las materias que dominaba. Por supuesto que historia, filosofía, aunque había algunos temas que yo no había visto desde el bachillerato, y debía tener un excelente manejo de lo que es el español, literatura y geografía. Ese fue mi esquema y mi plan para poder prepararme. A diferencia de ustedes, en esa época todavía no era muy común el YouTube, era mucho más difícil conseguir guías, no habían tantos PDFs, me acuerdo que no, todavía no era algo generalizado, es que teníamos que ir a la casa de las fotocopias. No tuve guía de CONAMAT, fue la guía de la UNAM. Eso sí, por la licenciatura, pues desarrollé esta idea, esta cuestión de buscarme los libros y me fui estudiando. Cuando hice mi examen, definitivamente con las materias que no pude tener una formación sólida, lo dejé de lado, pero me centré en lo mío. También, como es clásico, hubo momentos en los que me puse nervioso, pero la idea fue mantenerme en la calma. Estaba seguro de lo que yo hacía. ¿Sale? Para no hacerles el cuento largo, en mi caso funcionó. Tuve un promedio de 96 aciertos. O sea, eso que les dice que no nada más salí bien en las materias en donde reforcé, sino incluso tuve aciertos que no contaba en aquellas asignaturas en donde de plano pensé que me iba a ir de la patada. Pero ojo, esto fue en tenor a lo que en esa época pedía de puntaje mi carrera. Que además ahí les digo, hice una mala investigación porque ya para sistema abierto, que fue la modalidad que yo cursé, en ese entonces la carrera pedía 80 aciertos para ser aceptada. O sea que estuve 16 aciertos arriba de lo que de lo que me pedían y un acierto arriba de lo que yo aparentemente estaba. Me funcionó. Pero aquí el punto es de que ustedes tienen que conocer también esa característica y sobre eso diseñar un objetivo. Si van, como ya lo he leído, a carreras de alta demanda, como es el caso de actuaría, en donde les piden también casi un puntaje perfecto, pues entonces tienen que hacer y diseñar un plan de estudios acorde a esa necesidad. ¿Vale? Si es una carrera no tan demandante o en cuya modalidad baja el acierto, hay una diferencia
entre lo que es el modelo escolarizado de algunas licenciaturas con el modelo de sistema abierto. Entonces ya desde ahí van planificando, ¿sale? Tengan esto a su favor, no agarren, digamos, el plan de contenido del examen en contra, tornen a su favor. Y algo que ahorita tienen también como ventaja, a salvedad de las cuestiones de vida de cada uno, es la disponibilidad de tiempo. No están apresurados. Estamos hablando que son 6 meses, que si son constantes y toman en cuenta cómo estudian y se evalúan constantemente, pueden ir afincando una buena preparación, más allá de que hagan sin cursos, sin videos de YouTube, si solamente guías. Aquí la clave también es saber ocupar esos recursos, informarse de forma fehaciente. Si no, no van a tener claro hacia dónde ir, el estudio se les va a hacer pesado, se ocupan algunos vicios, por ejemplo, la memorización en exceso, mantienen una comprensión de lectura deficiente, aunque le inviertan 8 horas de estudio, no van a librar. En ese sentido, y esa es una oportunidad que les está dando el proceso de selección, es la maduración como estudiantes. ¿Sale? Lo cual eso les va a llevar, en caso de que queden en la uni, que esperemos que sí, a tener menos problemas. Eso es algo que no todos realizamos. Por lo menos en mi caso, no lo logré de manera rápida, me tardé un poquito y eso, bueno, me llevó a que cuando estuve en mis primeros semestres en historia, o mejor dicho, mi primer año, pues me costaba un poco de trabajo, a pesar de que era una carrera que me apasionaba, que eso también es importante. Tomen bien en cuenta qué es lo que van a estudiar, porque eso va a implicar un compromiso real primero con ustedes mismos y por consiguiente les va a dar carácter para cuando la situación se ponga un poco complicada. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen algún comentario, alguna duda? ¿Cómo vamos, chicos? Chicas. Bien, ¿Todo bien? sí, gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces pasamos a lo que sigue. Andrei, si estás por aquí, Andrei. ¿Quieres comentarle algo más a los chicos para complementar? Pues sí, nada más. ¿Ahí se oye, Vicente? ¿Se oye? Sí. ¿Se oye bien? Sí, yo sí te escucho. Sí, nada más, pues sí, notar que además este examen de la UNAM es el examen más fácil que hay para ingreso a una universidad. Como tú ya habías hablado, los exámenes del POLI, de la UAM y otras universidades son mucho más difíciles. Entonces, por eso también no hay que estresarse tanto, nada más hay que saber qué estudiar, cómo estudiar y adecuadamente y podemos, yo estoy seguro que cualquiera puede sacar los 120 reactivos. Con la experiencia que tengo, yo creo que sí se puede, nada más hay que tener pues buenas bases, nada más, no hay otra cosa, no es muy difícil, entonces pues decirles a ustedes que no se den por vencidos, que le echen ganas, que tengan esa meta ahí, no la quiten del renglón. Y bueno, más adelante pues seguiremos hablando acerca de esto. Entonces, te dejo, Vicente. Ok, muchas gracias. Sí, creo que eso es lo importante. Algo que tristemente no se toma en cuenta, pero que es un factor importantísimo para tener éxito en este proceso de selección, es la parte emocional, la parte psicológica. Se los digo porque en su momento pues, yo también pasé por ello. ¿Sale? Entonces ahí involucra reforzar la confianza en uno mismo, la seguridad. Si uno no afinca eso, aunque sean las enciclopedias parlantes, no la van a librar. Porque entonces con una pequeña variación o porque el colega de al lado que está sentado mío en el examen se pone nervioso, eso me va a desenfocar.
Y entonces no van a poder capitalizar todo el esfuerzo y el trabajo que han venido haciendo desde meses e incluso algunos desde años. Porque a lo mejor por aquí tengo personas que hicieron el examen el año anterior o hace 2 años, en fin. ¿Sale? Entonces, a la par de la formación académica, es muy importante, no nada más la parte de la convicción, sino el cuidarse emocionalmente. Si por ahí tienen una cuestión de que el examen les genera ruido, porque además es algo clásico dentro de la educación mexicana, ya sea público o privada, que nos dicen examen y lo vemos como si fuera un castigo, necesitamos desterrar eso, ¿sale? Necesitamos quitarnos el miedo. También si, por ejemplo, como me ocurrió a mí, les digo, yo tenía broncas con matemáticas, con física, aunque me llamaba la atención la química, al no tener buenas bases de matemáticas ni de física, se me complicaba la materia. Dense la oportunidad de probar, de generar otras estrategias. Se los digo como estudiante. Yo, parte de mis fracasos en esas materias fue porque siempre hacía lo mismo, porque no tuve, digamos, el valor en su momento de decirle a mis profes, sabes que yo no te entendí, no le entiendo bien a esto, enséñamelo de otra manera. Me dejaba intimidar, me dejaba minimizar por los números, porque era algo demasiado complejo, y también caía en el error de decir, yo voy a estudiar historia, ¿para qué quiero saber cómo resolver una ecuación? Y eso hacía que, digamos, hubiera un rechazo en automático hacia esa materia. Hoy ya no pienso así. Mi colega da matemáticas y por ahí me está dando una ayudadita en, digamos, reconciliarme con ese campo de estudio. Hoy ya le veo que las mates son bellas y que son muy importantes para alguien que estudia historia. Dense la oportunidad de cambiarle foco, ¿salen? De conectar eso que están estudiando con lo que va a ser su futuro académico, pero también con su cotidianidad. Si ustedes vinculan, por ejemplo, lo que están estudiando de la Revolución Francesa con lo que están viviendo en la actualidad, en cómo está organizado, por ejemplo, el país, ya le van a encontrar un sentido. Ya no solamente va a ser lo que es fechas y datos, como comúnmente se vende. Y por supuesto que va a ser menos fatigoso el estudiar. ¿Sale? Entonces es importante ahí esa cuestión. No solamente es este positivismo del sí, yo puedo, sino de irnos acompañando, de también tomar en cuenta que van a haber momentos en los que en las que no nos va a salir a la primera, pero eso no implica que no lo hagamos. ¿Sale? Ténganse paciencia. Las cosas no se dan de la noche a la mañana, y quienes diga que con fórmulas mágicas se resuelve esto, están en un error, nos están embaucando, ¿sale? Entonces consideren eso, por favor. Y bueno, ya de manera, digamos, oficial, a como estaba planeada esta charla, les doy el primer tip que está enfocado en cómo resolver el examen. Y algo que también debemos de considerar es qué es lo que miden esos reactivos. ¿Sale? Si nosotros comparamos el examen de la UNAM con el de la UNAM, con el del Exani, con el del Poli, incluso con evaluaciones que te dan el bachillerato en en un solo examen, como es el caso del Ceneval Colbach, el examen de la UNAM es mucho, mucho, muy sencillo. ¿Sale? Ahí les va. ¿Por qué? Básicamente, y ahí les invito a que verifiquen lo que les digo con las guías que seguramente ya tienen, o con el Prevet o cualquier otro recurso parecido con el que estén practicando. Hay dos cosas que miden los exámenes, o más bien hay dos tipos de preguntas. Las conceptuales, es decir, que te piden que definas un término, que expliques básicamente qué es una célula, o que ubiques las consecuencias de la Revolución Mexicana. Son preguntas conceptuales que van orientadas a recuperar la información de lo que tú ya estudiaste. No son preguntas problema, como si llegan a ver en otros tipos de evaluaciones. Ahí implica tener un manejo diferente de lo que estudiaste. En el caso de la UNAM, no, es comprensión. Comprensión, y en algunas materias como matemáticas, física,
química, biología y bueno, un poquito menos, pero también en historia, en geografía, en filosofía, es probar ciertas habilidades. Entonces, eso tenganlo muy presente, porque eso es lo que les va a permitir también saber hasta qué nivel de complejidad deben manejar un tema. Un error que también hacen es el exceso de memorización. Aguas con eso, porque no les ayuda a poder recuperar la información que se les pide y por consiguiente cualquier cosa puede ser un error. Sí, la memoria es importante en algunos procesos, por ejemplo, para resolver un problema de aceleración en física, pues sí, te tienes que aprender la fórmula para poder hacer eso, pero no caer en el exceso. Conlleva más la comprensión y el análisis. Y eso es lo que hace que el examen no sea este monstruo impasable que pues está construido en nuestro imaginario, ¿no? Que más bien nosotros lo alimentamos con nuestros miedos y con nuestras limitantes. ¿Sale? Para que quede un poquito más claro, cuando me refiero a preguntas conceptuales, es aquellas que solicitan un dato concreto. Así, fácil y sencillo, no más. Autor que, o bueno, científico que eh, aportó o descubrió la ley de la genética. No hay otra cosa. Diferencia entre velocidad y aceleración. Causas económicas que motivaron el estallido de la revolución industrial. No hay más. No hay otro dato. ¿Sale? Aquí les puse dos ejemplos que suelen ser muy comunes. Uno de historia y el otro español. En el primero, pues es el plan que unió los intereses de los insurgentes y los realistas a favor de la independencia en la Nueva España. No les piden otra cosa, no les dicen, oye, ¿por qué se aliaron los realistas y los insurgentes en 1821? Nada más es un documento, el nombre del documento, no más. Si eso lo comparan, por ejemplo, a Guam en ese sentido sí está más difícil, porque le llegan a preguntar por qué. En el caso de Guam son preguntas problema, y eso implica tener un mayor dominio del tema que yo estoy estudiando. En el de la UNAM no. Ahí les va otra que también es muy sencilla. Él es el término que alude a palabras que se escriben igualmente, pero que significan algo distinto. Vamos a ver. ¿Alguien ubica a qué palabra hace referencia este reactivo? Exactamente, Natalia. ¿Sí? No hay más. No hay más. ¿Sale? Y como estas abundan. ¿Sale? Ahora, no con esto quiero decir que caigamos en la soberbia y entonces también infravaloremos el examen. Hay que quedarnos en la media, en lo justo. Ni es esta cosa impasable que nos dicen las estadísticas, que más bien ese número tan abultado de rechazados responde a otros factores, ni tampoco es como algunos lo hacen, que no lo toman tan en serio y piensan que con 15 días ya la hicieron. Ni Albert Einstein se avienta una cosa así. ¿Sale? Tenemos que darle el respeto al contrincante. Y ese es uno de los consejos que me dieron cuando jugaba fútbol americano. Tenemos que darle el respeto a cada cosa para poder hacerlas de una manera óptima. Si no, olvídenlo. ¿Sale? Entonces con esto la idea es que se les vaya quitando un poco el miedo al examen. Que se motiven a que pueden hacerlo. Ahora, ¿dónde encuentran estas preguntas de carácter conceptual? Abundan en ciencias sociales y humanidades. Historia, geografía, literatura, filosofía, biología, la parte teórica, que por cierto es un buen porcentaje de esa materia, química, también por lo menos 5 reactivos de química son nombre del científico que hizo el modelo atómico de pastel de pasas,
o de sistema solar. Eso facilita mucho la química porque casi no hay problemas. ¿Sale? Química y física. Esto implica también afinar las estrategias de estudio, qué es lo que debo cubrir y qué es lo que debo, digamos, no ser tan específicos. Por eso es muy importante que hagamos una evaluación constante de cómo estamos estudiando. Ahora, cada materia tiene su particularidad. Si bien con esto podemos responder a un primer esquema de estudio de carácter general, la información que viene en su guía, manual o libro de historia no es del mismo tipo que la que ven en geografía, aunque se parezca, o más aún, química o biología. Ahí sí tenemos que ser cuidadosos y particularizar. Sin embargo, el hecho de que haya preguntas conceptuales en la mayoría del examen hace que no me obligue a ser un todólogo, ni a caer en la memorización en el exceso. Les digo, algo clave es razonar, analizar. ¿Ok? Hasta aquí hay una duda, pregunta, comentario, algo que quieran agregar, chicos. Bienvenidos los que acaban de llegar, ya estamos en los consejos del examen. ¿No? ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien, gracias. Todo bien, profe. Bueno. Vamos con la segunda clase de reactivos, que son los que nos piden verificar habilidades. Que en este caso, pues sí es necesario porque al final son los fundamentos o las bases de lo que vamos a aprender en la universidad. Piensen, por ejemplo, en alguien que aspira a estudiar ingeniería civil. Imposible que sea un ingeniero si no sabe despejar, si no sabe sustituir, si no tiene este razonamiento que implica llevar a soluciones, si no sabe demostrar. Yo no me imagino a alguien así. O por lo menos alguien que vaya para medicina que pues considere lo que implica o lo que ofrece la biología y la química. ¿Sale? Ahora, algo que también juega nuestra ventaja es que son preguntas de carácter general. No implican procedimientos realmente complejos. Y si no, acá está mi querido colega que me podría desmentir en la parte de ciencias exactas. En el caso de historia, las habilidades que se nos piden, por ejemplo, es la correlación de hechos, por eso vienen preguntas en donde ustedes tienen que relacionar un nombre con significado. La cuestión de detectar el principio de causalidad, por qué se desarrolla X o Y proceso y los resultados o consecuencias. Esas son las habilidades que en historia se nos preguntan en el examen. Y no son muchas. Creo que de las 10 de historia universal les puedo apostar que menos de la mitad, como 4, tienen que ver con habilidades. Y ubicar temporalmente las cosas. La mayoría son conceptuales como las que les acabo de poner. A comprensión lectura, pero eso es para todos. Seas lo que seas, si no sabes interpretar bien lo que estás leyendo, estás frito. Por eso la parte de español es tan amplia. En el caso de Geo, pues es todavía un poquito, digamos, más que en historia, porque ahí les piden que tú sepas, pues, desarrollar un problema de usos horarios. Y ahí, pues, tienes que echar mano también de lo que te deja las matemáticas en una aritmética muy, muy básica, razonamiento y matemáticas, y con eso ya tienes el rollo de los usos horarios. ¿Vale? Entonces, con esto, pues, también vemos que el monstruo no es tan complicado. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. También pueden echar mano de su experiencia, me pueden platicar, oiga, sí es cierto, profe, oiga, no, no es cierto. ¿Sale? Acuérdense que es plática, tampoco no es misa de viernes de 8 a 10. Va, entonces tomando bien en cuenta eso, va a ser mucho más puntual.
el programa de estudios que yo voy a hacer. ¿O no, mi querido André? Ahora sí que desde tu lado del mundo, ¿se cumple o no se cumple este supuesto? Sí, sí, yo agregar, lo iba a dejar para el final, pero bueno, ya que me dice decirles a los chicos que sí, efectivamente es un examen fácil, pero ¿qué es lo que sucede? Que traemos muchas lagunas, ¿no? Y eso es lo que es física y química, y en esas materias en específico. No tenemos bien las bases y por tanto, pues no podemos resolver bien el examen. Tienen preguntas, obviamente, con temas de todos los temas. Sabemos álgebra o sumar, restar, pues es imposible que tengamos correcta la pregunta, ¿no? Entonces, eso se aprende, se empiezan a ver las bases, se trata de desarrollar donde ustedes van a poder mejorar para poder no solamente resolver bien el examen, eso es algo importante, sino también para que lo que estudien, lo que puedan ustedes utilizar esas herramientas. Entonces, de eso se trata este tipo de lo que estamos haciendo, el proyecto que estamos haciendo Vicente y yo. Pues bueno, ahondaremos un poquito más. Sí, chicos, y eso va muy de la mano con lo que ya les había comentado antes, la confianza, la seguridad, pero lo más importante, el saber hacer, el generar las estrategias adecuadas, el saber ocupar lo que tengo a la mano y aprovecharlo al máximo. Si mantenemos esas lagunas, esos vacíos, en este caso lo que nos impide tener estas habilidades de manera pertinente, desafortunadamente no lo vamos a poder lograr. Hay algo que juega en nuestra contra, el sistema educativo del cual nosotros venimos. Mismo que aunque en el papel se plantea que nosotros ya a estas alturas del partido deberíamos de tener esto, la situación es todo lo contrario. Nuestra culpa, originalmente no. Somos víctimas de ese atropello. Pero el no darnos cuenta de eso, el no subsanarlo, el caer, y ahí sí lo digo abiertamente en la indolencia de no, no es cierto, sí creo, pero pues mejor me voy a hacer otra cosa, y me refiero a no tener una estrategia de estudio adecuada, o ya mínimo, saber hasta dónde mis conocimientos avanzan, que sí, que no. Si yo omito ese paso tan importante, todas las horas de estudio que le invierten a esto no van a llegar a buen puerto. No les va a servir de nada. Es que es importante y por eso rescato la cuestión de la evaluación diagnóstica, el que ustedes tengan una claridad de en qué nivel están, en qué situación. No podemos construir sobre el aire. Y eso es algo que ustedes deben de decirlo a sí mismos, a sus profes, si están todavía en el bachillerato, con quienes están en estos últimos semestres. Y no hay nada de malo, al contrario, a mí me parece muy responsable que me digan, profe, y yo entiendo que a este nivel de estudio ya tenga que tener esto para aprender historia, pero pues la verdad me cuesta mucho trabajo entender lo que estoy leyendo, para citar un caso. Y en mi personal situación digo, no hay bronca, lo vamos a reforzar. Yo no te puedo enseñar a correr si antes tú no sabes ni siquiera gatear. Entonces, un acto responsable, un acto que lleva un primer paso de hacer esto bien, es reconocer eso. En mi caso, me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, la parte del despeje y la sustitución en matemáticas. Y les estoy hablando que yo ya pasé por 2 carreras, incluso en la segunda tomé una materia, bueno, tuve un par de materias que tenían que ver con las mates, que es estadísticas, pero es algo que me cuesta trabajo. Entonces, ahora que quiero aprender mates para otras cuestiones y por gusto, no puedo pedirle a mi querido amigo André que me explique un sistema de ecuaciones con 2 incógnitas, si antes no tengo ese fundamento que es saber despejar. Y no pasa nada si no sabemos. Aquí la bronca es
que nos engañemos y que omitamos eso, porque es como una bolita de nieve. Se hace cada vez más grande, el tiempo que tenemos se hace cada vez más estrecho y entonces, ¡pum!, no logramos cumplir ese objetivo. ¿Sale? Entonces esto lo voy a mencionar recurrentemente porque estamos a tiempo y no pasa nada. ¿Vale? Bueno, un ejemplo de cómo de estos reactivos que nos piden probar ciertas habilidades, este que me encontré de química, que es bastante bonito. Aquí no hay nada conceptual, no nos piden la definición de lo que es molaridad, sino que lo que nos involucra en esta pregunta es saber hacer ese procedimiento, que por lo que me han contado mis amigos que se dedican a esa ciencia, es como el ABC. ¿Sale? Lo mismo con nivelación electrónica de los elementos, en fin, ese tipo de cosas. ¿Sale? Entonces eso los lleva a tener un balance. ¿Ok? Y bueno, de igual modo, no es lo mismo un problema de física que un problema de mate o de química. Que ahí viene otra cuestión también muy importante que les va a permitir ampliar todavía más su potencial de aprendizaje. Conecten los temas, vinculen las materias. Créanme, si se llevan, es más, hasta historia y matemáticas se llevan y se llevan de maravilla. Y una puede ayudar a la otra. Y eso es vinculándolo. Hay temas que se conocen como temas interseccionales en donde confluyen varias disciplinas. Tomemos como ejemplo Revolución Industrial, en donde sí se ve como un proceso en historia, en geo, por supuesto que cambia el espacio y también aparece, sobre todo porque lo conectamos a problemas ambientales. Los problemas ambientales, una consecuencia directa de la revolución industrial, es algo que abordan en biología. La contaminación del aire, que es consecuencia de esta revolución industrial, lo ven en química con este rollo de los gases. Y que una ecuación exotérmica y endotérmica. Entonces, ustedes van aterrizando las materias en un solo tema y las vinculan, van a encontrarle un mayor sentido. Y entonces, este tipo de reactivos no les va a resultar tan problemáticos. Jueguen con su creatividad, con su imaginación. Bajen lo abstracto hacia situaciones concretas. Les va a ayudar muchísimo. Y cuando tomen clase, inviten a los profesores de que hagan eso. Eso les va a ayudar a tener una mayor comprensión del tema. ¿Sale? Segundo tip, que va muy de la mano del anterior, conocer la estructura del examen. Y esto aquí ya me refiero a la parte narrativa, es decir, a la redacción. Algo que también distingue al examen de la UNAM respecto a otras pruebas de evaluación es que son preguntas muy cortitas. Si ustedes revisan la parte de historia, la mayoría o lo más común es que sean preguntas de un solo renglón, como la que les comenté hace unas cuantas diapositivas. En el caso de matemáticas, física y química, son pequeños parrafitos, pero no son tan complejos, por ejemplo, si se van con el poli, que mis respetos. Por masoquismo se me ocurrió abrir una guía del examen de admisión al Politécnico y hijos. O sea, era un chorizo el párrafo y un montón de datos que ahí involucraban. Mi cerebro tronó. Dije, no, todavía no estoy preparado para estos artilugios. ¿Sale? Entonces hay que sacar partido de eso. Hay que tener muy, muy en cuenta la estructura. ¿Sale? Y lo mismo sucede con las respuestas. Y esta es una regla que incluso se manifiesta en los materiales de estudio. Son 4 posibilidades, no más. Son 4 alternativas de respuestas. A, B, C, D. Clásico. De las cuales, si ustedes analizan bien, 2 no entran ni a patadas. Es más, hasta siento que a veces es un insulto a nuestra inteligencia que pongan alternativas así. Una, que si no tengo claro el tema me puede confundir, o si no leo bien, porque también es otro motivo de confusión, y lo que es la respuesta correcta. El tener en cuenta esas 4 posibilidades me da pie a un mejor descarte de cuál sí, cuál no. Ahora, para poder, digamos, develar este tip, necesitan 2 cosas. Una comprensión general del tema
Si van medio chatos y dubitativos, y no lo tienen bien amarrado, difícilmente van a poder descartar bien. Y la otra, que me parece incluso de más peso que la primera, comprensión de lectura. De verdad, practiquen eso. Si no tienen una comprensión lectora, no saben qué se les va a preguntar y por lo tanto cualquier posibilidad pueda ameritarse la correcta. Y es ahí en donde uno se frustra, donde uno se estresa, donde uno pierde el tiempo y bueno, les digo, se hace una bola de nieve cada vez más grande. ¿Sale? Entonces, el que yo tenga una buena comprensión del contenido, reitero, no quiere decir que seamos enciclopedia andantes, pero tampoco la película cortada. El que lo tengamos bien, y eso es producto de una buena preparación, implica seguridad. Esa seguridad me va a dar confianza que me va a permitir concentrarme mejor. Si me concentro mejor, puedo leer de una manera más eficiente. Si leo de forma eficiente, ya sé entonces qué es lo que tengo que aplicar para tenerla correcta. Si no, olvídenlo. Y acuérdense que la UNAM juega de una manera capciosa. Es muy capcioso el examen. Juega mucho con el vocabulario. A veces te pone un problema muy sencillo planteado de otra forma que tú solito te hagas pelotas. O te esconde las respuestas cambiándote la gramática. Entonces ahí sí hay que estar abusados. ¿Sale? El tercer tip va a ser el ritmo. Y aquí la gente que ya tuvo el examen, que ya lo hizo este año y antes, me podrá decir si sí o si no. Hay un ritmo que es muy claro. Primero viene una pregunta sencilla o de mediana nivel de complejidad en el examen. Y ya después viene una difícil. Y se va así intercalando. O va una difícil que va con el objetivo de rompernos la concentración, de hacernos dudar. Y después viene una pregunta fácil. La razón del por qué va una pregunta difícil y después una pregunta sencilla va en tenor de hacernos dudar de lo que sabemos. Y vuelvo a lo mismo, si tengo una comprensión buena de los temas, si no ando confundido, esa pregunta complicada no va a ser mella en mi enfoque, mi atención, no me va a hacer dudar. ¿Y qué creen? Pueden tener hasta un 2 por 1, porque como no perdieron el control, y es más, hasta se van a sentir más cómodos en el examen, más seguros, entonces esa pregunta sencilla que viene, la van a poder responder bien. Si la pregunta complicada, que yo le llamo pregunta ariete, cumple con su objetivo y les rompe el muro de la concentración, no solamente van a fallar esa, van a fallar la que sigue. Y después, conforme vaya avanzando el examen, ya no van a saber ni qué onda. Entonces tengan cuidado con el, Ujú. Ya con lo el vi. ritmo, ¿sale? Lo compartí en Profe, Fidel, ¿no? voy a desactivar tu audio porque si no, no me escuchan. Ahorita voy a abrir, si quieren, un espacio para preguntas y respuestas. Ah, y esa es otra que también Natalia nos acaba de compartir. Y tiene que ver con el que sigue. La lógica. La lógica del examen de la UNAM es bien fácil de notar. Y ese es el último tip que les dejo. Es secuencial el examen. Secuencial a no más. Y eso hasta lo hace predecible. Ahí sí la UNAM mantiene el orden que viene en su programa de contenidos. Vamos a ir desde lo más básico hasta lo más complejo. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en el caso de historia, el primer tema del temario, de la redundancia, es la definición de historia o corrientes historiográficas. Es casi seguro que así se va a abrir la sección de historia universal. O el primer tema informativo, que sería el inicio de la modernidad, cuando viene el Renacimiento y todo ese rollo. Y por consiguiente, todo lo que viene después es lo que sigue. O sea, respeta este orden cronológico. Muy diferente
a lo que ocurre, por ejemplo, en la UAM. Ahí sí la UAM son más canijos porque te pueden aventar la pregunta 1 de Primera Guerra Mundial y en la segunda o tercera, cuarta o quinta, Renacimiento, Grecia y Roma. Ahí es sí un poquito más chile, mole y pozole. Le gusta mucho a la UAM barajear los reactivos, lo cual eso lo hace un poquito más complicado porque el orden es más difícil de detectar y por consiguiente, como lo comentó Natalia en el chat, no siempre la pregunta 1 podría ser el tip de la pregunta 2 o 3. Eso en la UAM no es muy común. En la UNAM sí. Del mismo modo en matemáticas, las primeras preguntas tienen que ver a fuerzas con aritmética. ¿Qué números reales? Unos de fracciones. Y ya hasta el final te viene lo más pesado, que es cálculo diferencial e integral para el caso de área 1, 2 y 3. Para el caso de área 4 se quedan con geometría analítica. Y los problemas no están tan densos. ¿Sale? Lo mismo pasa con las otras materias. Entonces ahí tienen en su temario un mapa que les va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Entonces, bueno, el tener la lógica del examen, saber el ritmo, conocer, digamos, su intención narrativa, es decir, cómo está redactado, pues me va a llevar entonces a tener una mejor dimensión de él. Y a la hora de la hora, saberlo ocupar mejor, ¿sale? Saberme enfrentar mejor a él. Aquí hay algo también muy importante. La UNAM está jugando a que hagan el examen bajo sus reglas. Por eso en ese sentido sí es aleatorio que ponga de manera distinta en las versiones y primero mate y después física. Aquí les voy a dar un tip bonus. Para cuando hagan el examen, empiecen por las materias que más se les facilitan. Eso les va a brindar más confianza. Pero tengan cuidado a la hora de resolverlo en su hoja de respuestas. Que a veces nos atrabancamos y no le damos el orden correcto y resulta que ahí metemos la pata cañón. Eso es consecuencia de una distracción, de no estar enfocados. Pero si estoy 100% concentrados y me voy, como yo lo hice en mi examen, a mí cuando me dieron mi versión, lo primero que se me vino fue matemáticas. Si yo hubiera seguido el cómo me presentaba a la UNAM, me habría puesto nervioso. Y tal vez no hubiera podido sacar el resultado que obtuve. Pero me fui ahí, el miedo me hizo cerrar el examen y dije, no, aguántate, me voy a historia. Y más me espantó porque venía una materia de cálculo que suele llegar a pasar. Luego la UNAM mete preguntas de temas que no vienen en el temario. Y van con la misma intención de ponerlos nerviosos. En mi caso, bueno, ni modo, me tocó la piedrita en el frijol, ahí pasó. Pero antes de perder los estribos, me fui directo a historia. Hice una lectura exploratoria de lo que involucraba historia y vi que estaba sumamente sencilla. Y era, creo que a partir de la 90 a 100, 110, porque además venía Historia Universal y de México juntos, que también no siempre aparece. Y ya de ahí me fui. Mi esquema para resolverlo fueron las historias, literatura, filosofía, química, no, biología, química, y hasta el final dejé lo que es física, mate y español. En el caso de física y mate, pues porque yo ya sabía que ahí estaba bastante mal, que no tenía ese chance. Y en segunda, porque llevaban más tiempo. Así que en ese momento, el tiempo tampoco no me generó estrés, lo supe manejar, pero fue porque pude, digamos, hacer el examen conforme a mis reglas, dirían los militares. Planté la batalla a mi favor, bajo mis condiciones. Pero todo eso fue producto de que la formación que llegué a tener fue lo más sólida posible. No quiere decir la más idónea, pero sí lo más sólida posible. Y eso hizo que me generara confianza. ¿En dónde pueden tener el temario del examen? Es muy fácil, en la guía oficial de la UNAM.
En esa guía que les dan cuando se registran como aspirantes, que eso lo van a tener en enero, cuando sale la convocatoria y empieza el proceso. A principios de enero usualmente sale la convocatoria. Ahora, estamos en épocas de COVID, así es que también estén preparados para cualquier cambio de fechas y de organización. No sabemos si vaya a haber una cuarta ola, quinta ola, ven, este es un melodrama, pero tentativamente es a principios de enero, sale la convocatoria, se registran, hacen su pago y por esas fechas les entregan la guía oficial. Ahora, tienen una ventaja. Esos temarios no cambian. Si ustedes revisan las guías de los últimos 4 años, del 18 para acá, la lista de temas es la misma. Así es que como referencia, pueden tomar la guía del 2021, del 2020, ir con gente que ya hizo el examen, o en los grupos de Facebook de aspirantes, que también por ahí pululan mucho ese tipo de material, y checar el temario. Ese también es uno de los primeros pasos. Necesitan conocer qué es lo que van a estudiar. ¿Sale? Pero reitero, no lo hagan a partir de una cuestión rígida que únicamente tenga que ver con decodificación de la información y la memorización, porque eso no alcanza un nivel de comprensión. Y si lo hacen de esa manera desde ahorita y siguen en esa tónica hasta el día del examen, les puedo apostar que lo que ahorita están estudiando no se les va a quedar y van a entrar en crisis. Los digo porque me ha tocado alumnos que no me hicieron caso, que aplicaron ese método y bueno, hasta andaban llorando lágrimas de sangre porque 15 días antes del examen se habían olvidado de lo primero que vimos. Y fue con gente con la que en su momento empecé a trabajar desde octubre, 5 o 6 meses antes del examen. ¿Vale? Entonces traten de ser más efectivos a la hora de estudiar. Comprendan, analicen, razonen, es que eso es lo básico. Estén de donde estén y ocupando los recursos que estén ocupando, eso es lo básico. También importantísimo que ustedes sepan que cada recurso de estudio tiene pros y contras. Todo el mundo anda vuelto locos con la guía del CONAMAT, con la guía del siglo XXI, sí, hasta cierto punto sufragan ciertas necesidades académicas, pero en cuestión de investigación, de información, los deja muy cortos. Por lo menos a mí no me satisface la parte de historia que viene del CONAMAT. Y además los reactivos, algunos de ellos vienen mal, ¿no? Y es pesadísima, pedagógicamente es pesadísima. Mi recomendación es que hagan una combinación de los recursos. Oh, qué buena pregunta, Natalia. Te la respondo a partir de 2 cosas. Una, haz una evaluación de cómo andas, qué se te facilita y qué no. Y también muy importante, cómo está ahorita tu agenda. Que de nada sirve de que empieces a estudiar ahorita si por ahí se te atraviesen otras cosas o no tienes el tiempo. Ahí más bien es cuestión de ustedes y de sus necesidades y de cuánto tiempo requieren para prepararse. No hay una regla estándar a eso. Si planean estudiar desde ahorita, yo les recomiendo que no hagan sesiones maratónicas de estudiar 5 días a la semana, 4 horas diarias. Van a reventar. Más esto, más lo otro, más ahí. No somos maquinitas. Estudien 2, 3 veces por semana, 2 horas. La distribución de tiempo, reitera, a partir de sus necesidades. Practiquen y eso les va a llevar a resultados más favorables. Pero insisto, lo principal es que ustedes detecten sus necesidades, de cómo andan, de cómo se visualizan a mediano y largo plazo. Y esto parte de una idea original. Si realmente tienen la convicción de presentar el examen y por qué lo van a hacer. Si es por presión y están dudosos en la carrera que quieren estudiar, aguas, porque entonces el compromiso no va a ser, digamos, efectivo, se van a distraer y no van a saber aprovechar el tiempo y probablemente no van a quedar.
Si ustedes ya decidieron que esa es la carrera porque realmente les mueve, porque esa es su vocación, ya tenemos una parte del camino avanzado. Eso implica que pese a lo que pase y pese a quien le pese, ustedes van a mantenerse constantes. Por eso la elección de la carrera es una decisión personal. Yo entiendo que algunas carreras tienen más fama que otras, pero es importante que le apuesten a lo que les gusta realmente. He conocido gente y he tenido también estudiantes que van por medicina, por lo que representa la carrera, el reconocimiento, llegan a quedar, pero resulta que nunca les llenó completamente. Que más bien lo suyo era estudiar artes, o ser ingenieros, o ser abogados, qué sé yo. Y a la mitad de la carrera terminan desertando. O se sienten mal y concluyen siendo profesionistas de medio caché. Y bueno, doctores de ese tipo tenemos un montón. Es como estar en un matrimonio obligado, ¿no? Entonces, desde ahí es su primer paso, su primera tarea. Estar bien seguros de que realmente es la uni el camino y esa carrera, y entonces ahora sí pasamos a los demás. Tampoco no se presionen por la decisión, tienen tiempo. No es al vapor, esas decisiones no se toman al vapor. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, si la combinas con otros materiales de estudio. Yo en lo personal no recomiendo que solo sea la guía de CONAMAT por las deficiencias que posee, tanto en el carácter informativo como en la práctica. Esa guía tiene errores garrafales también en cuanto a las preguntas. Yo tiro por viaje me peleo con ella. Yo recomiendo que se vayan por los libros de texto. Libros de bachillerato de química, física, mate, suena un poquito más largo, pero tienen los datos más precisos. Si algo no cuadra, me voy a otros recursos, podcasts, videos, lo que sea. Lo peor que pueden hacer es centrarse en uno solo, porque eso implica que no tienen un panorama general. ¿Sale? Entonces, sí, 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 solo sí, pero acompáñala con libros de bachillerato. Y ahí pueden echar mano de la web. Ok, ok. Bueno, pues llegaste a mi mero mole, que me gusta mucho ser especialista en casos difíciles. ¿Cómo te recomiendo estudiar? Pues bueno, aquí va te devuelvo esa pregunta, Natalia. Y es, ¿cómo te gusta aprender? Otro error que nos ha dado la escuela es que nos vendieron la idea de que aprendemos de forma estandarizada y no. Entonces ahí vete reconociendo como estudiante. Yo, por ejemplo, pude entenderlo un poquito más a las mates cuando empecé a vincular lo que veíamos teóricamente con lo que me gustaba, que es la historia. Bueno, me gusta. O con situaciones como el fútbol americano, que esa es otra cosa que me late. O vinculándolos a mi entorno. Desde ahí parto. La otra cuestión, sí, no te salvas de leer, pero por ejemplo hay novelas históricas que te llevan a comprender mejor los temas. Hay historiadores que tienen muy buenos textos. En cuanto a nivel básico, la historia mínima de México y la historia general de México del Colegio de México son buenas referencias, buena, bonita y barata. También hay una lista de videos de YouTube del Colegio de México, en donde son como audiolibros que están muy buenos. Vincúlalo con películas, ahora sí que la película que es el pretexto para que tú aprendas, que eso es lo que yo hago en mis clases, tiro por viaje les estoy recomendando películas, música, y eso vinculándolo con lo que ustedes ven en los libros. Una exalumna que hasta me hizo un memorama, otro me hizo una tira cómica, y esas eran sus formas de estudiar. ¿Sale? Y poco a poco pregúntate. Entonces las novelas, los cómics, hay una serie de libros muy bonitos que se llama Historia, creo que se llama Gran Colección de Historia. Y es fabulosa. También hay otra serie de cómics que se llama Para Principiantes. Ya se las pueden descargar de internet.
Uy, pues ahí dependiendo, pero ojo, una película histórica no es un documento como tal. Probablemente tiene muchas licencias y libertades. Así es que eso lo tienen que reforzar con la lectura de un libro. Si no, se van a quedar con la interpretación del director. Revisar preguntas de exámenes anteriores, sí y solo sí a manera de práctica, aunque corren el riesgo de memorizar, lo cual no les recomiendo mucho. Recomendaciones que a partir de lo que te cuesta trabajo y de lo que se te facilita, organices un plan de estudio. No sé si va a tomar el caso de Natalia, si lo que le cuesta a Natalia es la historia, entonces, y las sociales en general, entonces de los 4 días que tengo para estudiar, 2 se los dedico a sociales, 1 a las materias que se me facilitan más y el que resta a ejercitación. Porque a la par de estudiar tienen que practicar. Ahí ya es cuestión de ustedes, no hay fórmulas ni programas estandarizados, por eso es importante que se conozcan bien. Y es importante que también practiquen porque eso les va a permitir saber no solamente cómo se están enfrentando al examen ni medir sus avances, sino la impresión psicológica. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, comentario? Ninguna. Ok, Jesús, gracias. ¿Los demás? Todo bien, gracias. Ok, muy bien, Tabata. Entonces, bueno, ahora sí, Andrei, son tuyos. Tú me dices si le cambio la diapositiva, la dejo, ¿vale? Sí, sí, Vicente, si me haces favor. Claro, listo. Lo más difícil es las flores. A ver, jóvenes, antes de iniciar con esta información que aparece, hay algunas preguntas ahí que estoy viendo ahorita en el chat. Por ejemplo, dice, ¿es recomendable las anteriores? Sí y no. ¿Por qué no? Por ejemplo, en matemáticas y física, los reactivos, es decir, el tema es el mismo, el tema es, pero las preguntas o los valores de las ecuaciones son distintas, entonces no es muy viable que te aprendas las preguntas, ¿sí? Igual y química igual. Entonces, sirve como entrenamiento para revisar conocimientos, pero hasta ahí. Si tú crees que por resolver las guías anteriores es un error. Muchos se confían y creen que realizando el examen que viene en la guía, ya con eso les basta para el examen. No, es un error. Sí, claro, ese punto, tal vez en otras materias como de historia, literatura, probablemente sí se pueda, porque sí hay cosas que se repiten, esas no se mueven, ¿no? Por ejemplo, el plan de Ayala, etcétera, no sé, nombres de algunos personajes importantes en la historia, ¿no? Bueno, decía Laura, si llegamos a empezar a estudiar de una vez, mejor es una materia por las materias. Eso depende de cada quien y de tus tiempos, como decía Vicente hace rato. Trabajas y estudias, eso implica pues que estás ocupando un tiempo las actividades, entonces tienes que ir ahí tú ser consciente y ver tus tiempos de cuánto dispones. Ahora, un punto aquí, faltan varios meses para el examen que es en febrero. Aquí lo importante es, por ejemplo, yo voy a hablar de matemáticas. Mi experiencia de los alumnos que van a presentar el examen al ingreso de UNAM tienen muchas lagunas desde aritmética. Entonces, si tú estás en ese caso, es que si empiezas a Ya se me congeló. y vas a estar con prisas y no vas a comprender bien lo que vas a ponerte a repasar. Entonces, en este caso sí conviene
esas materias, ¿no? Matemáticas, física, química, o literatura, o la que tú quieras. Entonces hay que hacer un análisis ahí. No, creo que a mí me falla esto. Y si no nos hemos dado cuenta y no hemos aceptado, entonces hacer un pequeño examen de prueba y ver a ver qué tanto puedo, qué tanto no entiendo. Y si salimos muy bajos, pues entonces decir, no, pues desde ahorita, ¿vale? Entonces, eso a mí, no, creo que hay problemas de internet. Vicente, ¿sí me están escuchando o se corta mi...? Se cortó hace ratito la última explicación, cuando andabas en lo de aritmética. Desde ahí se bueno. cortó. A ver, repito. Sí, lo que yo decía es que muchos de los experiencia es que tienen muchas lagunas y vienen de lagunas desde aritmética o álgebra. Entonces, ahorita está en muy buen tiempo para empezar a problemas, a aprender realmente aritmética, álgebra. Porque si ustedes lo dejan para noviembre, diciembre o enero, el material, entonces se van a saturar y al rato no van a entender nada. Entonces, mi recomendación, empiecen a estudiar desde ahorita. Si tienen esas deficiencias, si son ustedes conscientes de que... Y decía, no sé si esta parte se cortó también, es bueno ahorita hacer un examen y ver a ver qué tanto sé. Se te volvió a congelar, André. Te volvimos a perder. Perdonen las fallas técnicas. Ya te perdimos. Pero son como los mismos paquetes. ¿Se cortó de nuevo? Sí, sí, se volvió a cortar. No puede ser. Este internet no me está sirviendo. Bueno, estoy en otro lado. Bueno, Vicente, yo creo que si se sigue cortando este internet, pues vas a tener que tú dar la última explicación. Pero bueno, lo voy a tratar de dar. Okay. Si no se oye, Vicente, pues me haces una señal, bueno, me dices y la haces tú, ¿te parece? Ok, sí. Para que esto quede claro. Bueno, a ver, jóvenes, lo que nosotros estamos proponiendo, bueno, es con Quark, estamos iniciando o vamos a iniciar a dar cursos de ingreso para la UNAM. ¿Sí? Entonces, nosotros con base en nuestra experiencia, pues ya sabemos los puntos flacos o de dónde cojean más los alumnos. Y bueno, entonces diseñamos un curso para que ustedes se preparen y puedan cumplir con esa meta en su vida. Pues bueno, lo que estamos proponiendo es un curso que inicia el próximo sábado 21 de agosto, ¿sí? Sería puros sábados, todos los sábados, de 8 a 15 horas del día, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ¿vale? Obviamente el curso consta de todas las materias que necesitan ustedes estudiar para poder aprobar el examen. Y no solamente es eso, tenemos también unas clases que les llamamos de ejercitación, que estas se darán en los domingos. Esto es abierto a quien quiera. Es decir, si yo tomo la clase de matemáticas, bueno, el sábado, y siento que tengo todavía algunas dudas o que quisiera hacer más ejercicios, bueno, pues entonces el domingo, en un horario que ya más adelante les diremos, se conectan y podemos trabajar más ejercicios sobre el tema visto, ¿sí? O de temas anteriores. Entonces, eso es un plus de este curso, ¿sí? Que nosotros estamos por dar. Entonces, les repito, es un curso que tiene una duración de 161 horas. Son bastantes para poder abarcar el programa el programa que tiene la UNAM.
Y bueno, pues sería de 8 a 3 de la tarde. Los invitamos, de hecho, el próximo sábado 21 vamos a iniciar este curso y los estamos invitando para que ustedes puedan tomarlo y tomar la decisión de si quieren continuar con el curso. De hecho, es una manera para que nos conozcan cómo damos clase, ¿sí? Que nos conozcan, que ustedes vean pues de qué manera damos clases, si les gusta o no les gusta, y convencerlos, ¿no? De que pues estamos preparados y tenemos la experiencia como para ayudarlos a cumplir ese objetivo. Y bueno, el curso inicia el sábado 21 de agosto, finaliza el 12 de febrero de 2022. Esa es la fecha que estamos calculando. Probablemente con esto de la pandemia no sabemos si se extienda la fecha, como el año pasado. Bueno, seguiremos dando clases, ¿sí? Para que no se pierda la continuidad. Les diremos a ustedes, bueno, vamos a continuar los siguientes 2 sábados, 3 sábados. O sea, que eso ya serían más horas que se le agregarían al curso, ¿sale? Pero tentativamente acabaría el 12 de febrero. Eso es lo que estamos manejando. Entonces, no sé si hay alguna duda en esta parte en específico. ¿Alguna pregunta? ¿Se escuchó o no se escuchó? Ok. Muy bien. Miren, pues vamos a ver, ¿ese lo tienes en la siguiente diapositiva, Vicente? Sí, listo. Ok. Bien, el costo total del curso de todas esas 161 horas es de 3,400 pesos. Muy bien. Tenemos 2 esquemas de pago. El primer esquema de pago es que ustedes hagan una inscripción de 500 pesos, con eso apartan su lugar, porque, ojo, los cursos que estamos dando y que damos son máximo son de 15 alumnos. ¿Por qué? Porque es importante tener una atención muy personalizada, digamos. Hay escuelas que ofrecen cursos de 20 alumnos, 50, 100 alumnos, y bueno, nosotros creemos que eso no es didáctico, se pierde totalmente pues lo que le puedes aportar al alumno. O sea, no imagínense un profesor para 100 alumnos, que eso hacen unas escuelas, bueno, que conocemos muy bien Vicente y yo, que pues no tiene sentido pagar tanto para que estés en un salón con otros 99 compañeros, ¿no? Se pierde esa atención. Entonces, nuestros grupos son de 15 máximo. En dado caso que se sobrepase, bueno, abriremos otro grupo, eso no es problema. Bueno, continúo. Entonces, la inscripción sería de 500 pesos. El primer pago sería de 1,450 pesos y un segundo pago de 1,450 pesos. ¿Sí? El primer pago lo harías o lo pagarías hasta el sábado 4 de septiembre y el segundo el día 2 de octubre. O sea, te damos tiempo para que tú puedas conseguir el dinero. Bien, ese es en cuanto al primer esquema. No sé si hay alguna duda en este primer esquema. ¿Está claro? No, por chat, coméntenos, chicos, una reacción. Con confianza, ¿eh? Sí, tengo cara de malo, pero no. Recalco. Ahora, recalco. Los estamos invitando a que el sábado 21 se conecten con nosotros, tomen la clase. Si aún están seguros, tomen la clase, aunque no hayan dado su inscripción, ¿sí? Por esa única vez lo vamos a hacer, o sea, por ese único día, y ustedes tomen la decisión, nos conozcan cómo damos clase, cómo nos desenvolvemos, y ahí apartan su lugar con 500 pesos, ¿sí? O deciden, no me interesa, ¿vale? Bien, voy al siguiente esquema. El siguiente esquema es que pagues en una sola exhibición. Vamos a suponer que el mismo sábado 21 tú tomas la clase y dices, oye, ¿sabes qué? Sí me gustó, me gusta, les entiendo, me gusta su forma de enseñar,
creo que sí me va a servir. Ah, bueno, quiero pagar todo el curso. Bueno, pues te hacemos un descuento. ¿Cuánto es el descuento? Pues son 400 pesos menos. Todo el curso te saldría en 3,000 pesos. ¿Sí? En 3,000 pesos. Y repito, tendrían ahí, en esas 161 horas, no están contempladas las horas de ejercitación, que son los domingos, que esos domingos son abiertos para todos los alumnos que estén dentro de Quark. ¿Sí? Entonces, eso es extra, es algo que Vicente y yo vamos a hacer porque es un plus para que ustedes repasen, ¿sí? Entonces, eso es aparte, ¿vale? Entonces, no se olviden de eso. Entonces, bueno, ¿alguna duda de estos dos esquemas o de lo que he mencionado? Por ahí vi, alguien preguntaba de nuestros teléfonos. Claro que sí, te podemos dar nuestro teléfono o la página de internet y por medio de esa te pones en contacto con nosotros. Y bueno, sí. Mira, tenemos, aquí hay una pregunta interesante. Las clases se grabarían. En cursos anteriores que hemos dado Vicente y yo, ahora con la pandemia, pues nos hemos llevado sorpresas de que el grabar las clases resultó contraproducente. Y les voy a decir por qué. Porque entonces los alumnos ya no estaban presentes en la clase, ¿sí? Se les hacía fácil, bueno, a fin que la van a grabar, la van a subir y al rato yo la veo. ¿Y qué sucedía? Que no la veían. Y entonces se iban atrasando. Entonces no nos funcionó ese método. No nos funcionó. En lugar de, nosotros pensábamos que esto iba a ayudar a la gente que estuviera trabajando o que tuviera otra actividad, pero fue contraproducente. Entonces hemos decidido en esta ocasión no vamos a grabar las clases. Lo que sí estamos haciendo ahora es las ejercitaciones, que son los domingos. ¿Sí? Va a ser un horario en la mañana donde tú podrás decir, oye, yo quisiera ver algunas dudas de física, de mate o de historia, no sé, eso ya nos podríamos de acuerdo. Eso sí es lo que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Quedó claro esa duda? ¿Se escuchó? ¿Alguna otra pregunta? Ahorita creo que Vicente está subiendo lo de la página en Facebook. Y si no, también ahorita les ponemos ahí nuestros teléfonos. Sí, ya estoy. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Mande? Ya estoy dando los teléfonos. Ok. Sí, la verdad es que respecto a esto, lo que pretendemos es que se dé un trabajo constante, pero que al mismo tiempo ustedes se sientan cómodos, que se percaten que uno de nuestros principales propósitos no es incluso entrenarlos para el examen, sino realmente aprender. En ese sentido somos un tanto ambiciosos porque proyectamos que las bases que les estamos dando aquí en Quark les sirva para la universidad. Por eso, en ese sentido, también somos honestos con ustedes, no damos fórmulas mágicas, no, digamos, incentivamos que haya una dependencia hacia nosotros, sino que ustedes construyen. Nosotros les vamos a facilitar esa construcción. ¿Sale? Entonces, y eso implica trabajo. Esto es como una relación. Ténganlo por seguro que nosotros vamos a dar lo mejor para que ustedes puedan aprender, cosa que, reitero, no se da en cualquier lado. Y asimismo requerimos de su apoyo en que aprendan, las clases pregunten, dialoguen, para que solitos se van a empezar a percatar de los cambios, de sus avances. En ese sentido, tanto André como yo somos muy cuidadosos en la formación que les brindamos. Y nos ha dado resultado. Hemos tenido alumnos que, bueno, en este concurso, antes de empezar en Quark, tuvimos algunos alumnos en común que quedaron en medicina en Iztacala, que quedaron en biología, que quedaron en carreras, tanto de alta demanda como de baja demanda. En ciencias. Entonces, eso es producto de un equipo que se forma a partir de ustedes con nosotros. También
recalco que es un curso que tampoco no le apuesta al acelere, como otros, en los que 100 horas y en 100 horas vas a aprender todo, lo cual, eso es antipedagógico. Esa es una tiranía académica. Sabemos que el aprendizaje conlleva tiempo y estamos dispuestos a florecer. Es como una semillita. ¿Sale? Y si ustedes aprenden bien, no importa cómo vaya a venir el examen, van a tener las suficientes herramientas para salir avantes. Por eso también parte de los tips y lo que ahora estábamos comentando es más en un saber hacer, que es solamente en obtener una parte que sirve para algo específico, pero que realmente no me prepara para el examen. Esas fórmulas mágicas no les apostamos. Y en cuanto al precio, creo que es bastante accesible. Cuando en promedio cada curso tiene un costo de 4,000 pesos para arriba. Sabemos que la economía no es muy favorable en estos momentos, que estamos enfrentando cuestiones muy duras y por eso estamos ofreciendo ese esquema de pago. Es bastante cómodo. A diferencia de otras organizaciones en donde sí, el coste es muy fuerte y bueno, por hacer ese esfuerzo uno termina en una situación todavía más precaria y luego sin, digamos, una preparación lo suficientemente sólida como para que valga la pena. También por ello nuestras recomendaciones de materiales de estudio son con todo el cuidado, porque nosotros tenemos la idea de que cada inversión que hagan con nosotros sea un peso que valga. Por eso guías, ese tipo de recomendaciones como las que mencioné hace unos momentos, son con la idea de que sabemos que sí van a funcionar. De nada nos sirve ofrecerles una guía mágica que sigue reproduciendo los mismos errores que tienen otros materiales. O hacerles leer libros que no son adecuados a su nivel de estudio. Y esto no lo digo en demérito de su capacidad, sino que hay que saber elegir cuál. Gracias, perdón. Se escucha un poco de tu lado, André, y lo voy a desactivar para volver a escuchar. Ya, ahorita le vuelvo a hacer el micrófono a André. Entonces les decía, somos muy, incluso apasionados en nuestro trabajo, muy responsables con los que hacemos. Cada material, cada técnica de estudio, cada orientación va con el fin de que realmente aprendan. Por eso somos muy selectivos con lo que vamos a hacer. De igual modo, cada sesión va con la finalidad de que ustedes no tengan lagunas. Pero para ello también necesitamos de su apoyo. Y reitero, por el precio del curso, no es excesivo, me parece justo. Y es, digamos, amigable con la situación que estamos enfrentando con las formas de pago. ¿Sale? Creo que ahí ese es un voto de confianza que nosotros estamos dando hacia ustedes. Ahí también estamos viendo que no es solamente la cuestión monetaria lo que nos interesa, sino que hay una ética en nuestro trabajo. Y que hay una preocupación honesta en que aprendas. Por eso se les hace una invitación a que dentro de 8 días nos acompañen. Y eso, insisto, es algo que no encuentran en cualquier lugar. Les podrán ofrecer costos más accesibles, con sesiones grabadas, guías, pero ¿dónde queda la intención real porque aprendan? Y me parece que en esta charla, pues está más que demostrado que sí hay una preocupación honesta porque ustedes crezcan. Así que bueno, ahí se los dejo de tarea, no sé qué piensen, que les haya llamado la atención. Ya están... Vicente, sí. Vicente, ¿ahí me oyes? Sí. Nada más, aquí hay una pregunta, creo, a ver, voy a aclarar nada más. Dice, entonces solo serían los 2 sábados. No. Son todos los sábados a partir del 21 de agosto hasta el 12 de septiembre. ¿Sí? O sea, son todos los sábados. ¿Sí queda claro eso? O sea, no son 2 sábados, son 161 horas del sábado 21 hasta
hasta febrero. Si tiene alguien dudas sobre eso, por favor pregunte, o si ya quedó claro. Sí, es cada 8 días de 8 a 3. Obviamente sabemos que también un horario de esas características implica pues un cansancio que es natural, así es que tenganlo por seguro que vamos a tener unos minutos de descanso, de relajación. Eso es algo que es para ambas partes, tanto para quienes estamos de este lado como para ustedes como estudiantes. Y algo muy importante es justo eso, que se den sus minutos de relajarse, levantarse de la silla para que pueda sentarse lo aprendido. Tampoco no crean que los vamos a agarrar de carrera como si fuera producción en serie de 8 a 3. No, no, es una inhumanidad, ¿eh? Tengan certeza de que no va a ser así. Y creo que esta charla ha demostrado eso, que antes que otra cosa hay profesionalismo y ética. Y un cuidado personal por ustedes. También por eso le apostamos a grupos pequeños. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Sí, Así es, solo los sábados de 8 a 3. sí, así es. Y los domingos, si tienes alguna duda, habrá ejercitaciones. Pero eso no es obligatorio, eso es para la gente que tenga dudas. Sí, es como un coaching académico. Exactamente. Una orientación que, bueno, también sería saturante si lo ponemos dentro de los horarios de clases. También ustedes tienen vida, ¿no? Por eso le apostamos a un día extra en donde de manera opcional, ya sea que ustedes tengan que quieran ejercitar o sabe que, profe, no me cuadró bien este tema, con tranquilidad lo desarrollamos, o si lo necesitan, incluso hasta una escucha emocional, porque puede llegar un momento en que se sientan estresados por el examen, y eso yo lo veo a medida que nos acercamos más a la fecha, sobre todo cuando sale la convocatoria. Entonces, algo que favorece mucho es escuchar, el externar cómo se sienten, y eso como profesores también lo tomamos en cuenta, porque sabemos el estado de ánimo de cómo están, y por consiguiente eso nos permite dosificar los contenidos, las actividades que vayamos a hacer. Nada sirve que vayamos sin escucha de corrido, sin en el camino, pues a lo mejor ustedes están bien estresados, están hasta la madre y no quieren eso. Entonces sí nos tomamos muy en serio esto del equipo, porque pues la verdad eso es un factor para que ustedes queden. Sí, hay un pequeño mini text de orientación vocacional que te voy a decir ahorita, y es hacer una lista de 10 actividades de qué me gustan hacer, y esas 10 vincularla con 5 carreras que te llamen la atención. Ese es el primer paso. La segunda es investigar qué onda con esas 5 carreras y confrontarlas, no solamente en el aspecto monetario, es decir, la oportunidad de trabajo que voy a tener después de egresar, sino las materias, el ambiente de la facultad. Vaya, como lo comenté hace unos momentos, la elección de la carrera es una decisión que no se debe de tomar al vapor, ni por presión externa. Es una de las decisiones, a mi gusto, más conscientes que debemos de encarar. Y date tiempo para ello. Si no estás aún decidido qué vas a estudiar, pero ya estás seguro de qué es la uni, te recomiendo que tomes clases con nosotros, lo vemos el siguiente sábado para que veas cómo es nuestro estilo de trabajo y te des un mes en hacer esta investigación. Toca, juega y aprende. Y esto, pues, conéctalo también con tu proyecto de vida, con lo que quieres hacer. El trabajo, la carrera debe estar más vinculada con el desarrollo personal, con el crecimiento, que por obtener un trabajo y tener estabilidad económica. Eso es importante, pero no lo es todo. ¿Y por qué no mejor apostarle a algo que responda a nuestras pasiones? Claro. Y eso incluso hasta es una motivación para prepararse mejor, para lograr esa meta.
Si vamos dubitativos, o ay, quiero estudiar medicina, pero porque todo el mundo me aplaude, si voy a medicina voy a decepcionar a mis papás, pero yo quiero estudiar arte, no va a haber un compromiso real. Y va a vas a haber una terminar lógica. desertando. Exactamente, entonces, ahora sí que aquí hago la analogía con los chicos de la comunidad LGBT, salgan del closet y peleen por lo que quieren. En mi caso, pues bueno, yo desde pequeño me interesó las humanidades, la historia, y he tenido la fortuna de que disfruté la carrera. Fue una de las mejores etapas de mi vida, haber estudiado en historia, y después se me vino pedagogía, que también fue una carrera, fue una etapa padrísima, aprendí mucho, maduré, pero si por ahí la cuestión económica les preocupa, he de decirles que desde que egresé no me he quedado sin trabajo. Y me he podido dedicar a lo que quiero, y no solo eso. Me ha llevado a conocer grandes personas, como es el caso de André, que se volvieron pues parte de mi vida. ¿Sale? Y eso es algo que conseguí gracias a seguir lo que quería. Si no lo han descubierto, dense la oportunidad de probar, de experimentar. Nunca es tarde. He tenido compañeros que a los 50 años optaron por estudiar lo que siempre quisieron y fueron fabulosos estudiantes. Eso de la edad y el tiempo también es relativo. Y es un motivante más para poder enfrentar esta competencia que sí es muy dura. Tampoco es innegable eso. Pero qué mejor que, como dicen en el barrio, aguantar vara a partir de pelear por lo que realmente queremos, por lo que realmente deseamos. Entonces ahí se los dejo de tarea. Y bueno, jóvenes, pues entonces están invitados el próximo sábado. Ya tienen ahí el correo, la página de Facebook, nuestros teléfonos. Entonces, si hay más dudas, con mucho gusto les respondemos. O WhatsApps, nos pueden enviar WhatsApps, que es lo más común y creo que sería lo mejor, por WhatsApp. Con mucho gusto les contestamos. Pues no sé si tengan alguna otra duda. Tú, Vicente, no sé si quieres agregar algo más. No, que si ya deciden estar en la uni, más allá de la licenciatura, pues que se lo tomen en serio, que sea una oportunidad de madurar, de crecer con este desafío, que no se sientan chiquitos. Créanme, ya vimos que las cifras a veces apantallan, y que confíen mucho en ustedes. Creo yo que la disciplina les va a ayudar a concretar esta meta. Y no hagan lo que comúnmente se realiza. Creo que ese también es un tip extra que les puedo dar. No sigan, digamos, los vicios académicos que pululan por ahí. ¿Sale? A ver, por ahí, ¿a qué te refieres, mi queridísimo Gustavo? En cuanto al mini test de orientación vocacional, pues bueno, fue lo que Y eso acabo yo de creo que es a lo que se mencionar. refiere, ¿no? Sí, a eso. Ok, lo vuelvo a repetir. Ahora sí que es un diálogo con uno mismo. Es que ahora apunta en un cuaderno 10 cosas que te guste hacer, actividades. Luego vincúlalas con 5 carreras con las que se relacionen. Por ejemplo, si te gusta cocinar, gastronomía. Si te llama la atención la química porque, no sé, hace cerveza, pulque, lo que sea. Química en alimentos. ¿Sale? O te Después de encanta eso, ver las estrellas, exactamente, astronomía, física, astronomía. física, exacto. Que por cierto ya hicieron una carrera de ingeniería en astronomía muy interesante. Hay nuevas carreras Después, a la Facultad de sí, Ciencias, sí. sí, se está expandiendo la UNAM, y ya desde ahí, la segunda fase es investigar sobre ellos. Te recomiendo que platiques con gente que estudió, se dedica a esa área del conocimiento, lea literatura al respecto. Reitero, si te gustan las experimentales, pues checa los artículos de Cómo Ves, que es una revista de divulgación científica de la UNAM. Mira los documentales del 22. En YouTube, pues bueno, hay infinidad de entrevistas a químicos, físicos, matemáticos. Y sí, ya el último paso es vincularlo con las ofertas laborales. Ese es un acercamiento más profundo de lo que quiere ser.
También la recomendación es que si la o las carreras que pretendes estudiar están en varias universidades, por ejemplo, en mi caso, no historia, que la dan en instituciones públicas como la UAM, la ENA, la UNAM, y en privadas, la Universidad Iberoamericana y el Helénico, hay el Instituto Mora. Checas planes de estudio, en qué se parecen, en cuáles no, y la que se conecte con lo que te guste, adelante, apústale a ello. En mi caso, eso fue lo que me llevó a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Me quedé un año sin estudiar, porque debía mate. Dije, no, pues quiero estudiar historia. Digamos que lo casual hubiese sido irme a la UNAM. Pero dije, no, a ver qué otras cosas hay. En ese año que no estudié, tuve la oportunidad incluso de meterme de oyente a algunas clases. No eran épocas COVID. Y después de hacer un balance, dije, no, la ENA. Aquí es donde yo quiero estar. Y creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Tienes tiempo, no hay prisa, hazlo. ¿Sale? Así es que, bueno, ahí está otra vez el mini test. Los mini tips de orientación vocacional. También si llegan a estar con nosotros y de un momento nos dicen, oye, yo iba para área 1, pero como que me está moviendo más a área 3 porque descubrí que me encanta relaciones internacionales, también se puede platicar. También se vale cambiar, tampoco no crean que es como los matrimonios de antes, de ya te dieron el anillo, Toda la firmaste vida. y para toda la vida. No, para nada. ¿Sale? La vida es una posibilidad y hay que enfrentarla así. Hay pocas cosas que realmente son determinantes. Es que no le tengan miedo a la variabilidad. Al contrario, digan, qué buena onda. ¿Sale? Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿No? Pues bueno, esperemos que los comentarios al final no les haya generado temor. Y si no, pues también disfrútenlo. Pues sí. ¿Vale? Es parte. Ya no te oigo, Vicente. Ya hasta me Ahí autocensuré está. el Zoom. Bueno, pues sin más, les agradecemos mucho el habernos acompañado. Espero que en el futuro tengamos la oportunidad de trabajar con ustedes. Tengan la seguridad de que están en buenas manos. Y si por X o Y razón no, pues de antemano, muchas gracias por coincidir esta noche. Les deseamos el mejor de los éxitos a todos. Cuídense mucho. Y bueno, los esperamos el sábado 21, 8 de la mañana. Vale la pena la desmañanada, ¿eh? Espero que estén ahí. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Bye, que descansen.